Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía de este servicio online. Gracias por estar participando a través de las redes sociales, de estar enviando sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración, estar poniéndole like. Eso lo que hace también, además de enterarnos de lo que está pasando, nos ayuda a que el video sea recomendado a otras personas. Y bueno, es una bendición saber que podemos conectarnos con personas de otros países, así como nos han estado escribiendo de Nicaragua, de Ecuador, de Colombia, de México, de muchos otros lados. Pues el día de hoy tenemos a un invitado de otro país muy, muy, muy lejos. Estoy hablando de Paraguay. Está con nosotros el pastor Osvaldo Paiva de Casa de Oración Paraguay. Ahí le envié la invitación para que pueda encender su video. Muy buenas noches, pastor Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches, David, Pastor David. Buenas noches también a toda la audiencia. Es un gusto realmente estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. Y bueno, espero que mi participación sea una bendición para todos. Estamos seguros de que sí, pastor. Pues para mí, lo digo ahorita delante de todos, para mí es muy especial tenerte con nosotros, tú y tu esposa Prince, los hermanos allá de Casa de Oración Ciudad del Este, Paraguay, son muy especiales para nosotros porque prácticamente allá con ustedes nosotros iniciamos nuestro ministerio pastoral, pues ya de manera formal. Fue muy, muy pronto después de que comenzamos a pastorear, creo que a las cuantas semanas, viajamos para allá con ustedes ya nosotros como pastores de Casa de Oración Houston, y es algo muy especial porque ustedes fueron usados por Dios para que nosotros recibiéramos consuelo en ese tiempo, para que recibiéramos como un respiro diferente de este inicio y cosas que estaban pasando en medio de nosotros. Así que es muy especial. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Pastor. Realmente nos sentimos privilegiados por eso, ¿no? Porque que podamos ser de bendición para ti, para tu familia, para tu ministerio. Y realmente también ustedes han sido de mucha bendición. Los jóvenes siempre tienen un gran recuerdo tuyo de tu esposa, ¿no? Y bueno, siempre Claro. estamos aquí esperando otra vez otra visita. No, y nosotros estaríamos muy felices de hacerlo. Para quienes no lo saben, Ciudad del Este está en el país de Paraguay. Es un país que está, una ciudad, perdón, que está en frontera con Argentina y en frontera con Brasil. A mí me encantó aquel lugar porque hay una diversidad de culturas muy grande. Se habla el español, se habla el guaraní, que es el idioma o el dialecto nativo de allí, de Paraguay, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la tribu? Los guaraní se llaman también, ¿no? Sí, los guaraníes Y se son la habla tribu. el idioma, ajá, se habla el idioma guaraní y se habla también el portugués y hay El también algo de portugués. inglés por allá. Y entonces son personas, la mayoría de las personas de allá hablan por lo menos el español, el guaraní y el portugués más o menos fluido, ¿verdad? Así es, sí, sí. Hay personas que hablan los tres idiomas juntos, pero eso tienen que venir a experimentarlo aquí, ¿eh? Sí, sí, es Sí, muy, muy especial. Está también el tema del cambio de la moneda, se maneja el dólar, se maneja, ay, no recuerdo cómo se llama la moneda de Brasil, sí, el real, el real, no, el no real, me hubiera sí. acordado nunca. Sí, Y el dólar también, porque está dolarizado también sí, el cierta peso parte ahí de la, argentino el peso argentino es cierto, y está el también, cambio de sí, sí, horario, sí. que te vas para Brasil y es otro horario, en Paraguay es otro horario. O sea que es un lugar de constante cambio, ¿no? Tienes que estar en tu mente en varias. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios, y es lo que nosotros podemos ver, cómo la palabra de Dios y el Evangelio se está predicando, no solo en español, sino en guaraní, y Casa de Oración está presente allá en Paraguay, en Ciudad del Este. Y bueno, estamos contentos de lo que el Señor está haciendo. Pastor, ¿ya cuántos años de que iniciaron ustedes en su ministerio? Y yo sé que ya iniciado su ministerio, después se unieron a Casa de Oración. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese inicio en el ministerio. Bueno, yo tengo más o menos, a ver, poco, de creyente tengo 26 años y de pastor tengo 21 años. Y de que iniciamos Casa de Oración, que nos unimos a Casa de Oración hace 11 años. ¿Y cómo fue Entonces, eso? 11 años de que se unieron, más o menos el tiempo en el que yo tengo en el Ministerio de Casa de Oración, no como pastor, pero ya unido al Ministerio de Casa de Oración. ¿Cómo fue eso? Yo sé que el pastor Guillermo López tuvo algo que ver por ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, gracias. El Señor usó la vida del pastor Memo para ponernos en contacto con el pastor Chuy. Luego yo viajé a Guadalajara y en el 2000, sí, fue en noviembre del 2010. Ok. Entonces, tuvimos contacto, el pastor Chuy me recibió, le dije que estábamos saliendo de una iglesia del G12, le conté todas los pormenores, ¿no? Y que estábamos queriendo unirnos a, a una congregación de sana doctrina, ¿no? Y como habíamos estado escuchando mucho al pastor Chuy, entonces hablamos con los hermanos de la iglesia y ellos me enviaron a Guadalajara para tratar de llegar a un acuerdo y podamos ser parte del Ministerio Casa de Oración. Y bueno, y gracias a Dios que el pastor Chuy accedió, nos dio la venia, nos dio la bendición y ahí comenzamos. Y el primero que fue a predicar allá fue el pastor Memo. Cuando nosotros Wow. inauguramos la iglesia, él fue el primero. Después fue el pastor Chuy, después fueron varios pastores, pastor Salvador Pardo, el pastor Toño, Julio fuiste Márquez estuvo tú, también por pastor allá. Chuy, fue también Julio Julio Márquez, Márquez. la Sí, sí, sí. pastora Vicky también fue, en fin. Wow. No, pues ya en 10 años. 2010, pastor, fue un año, yo creo que donde apenas empezaba a brotar todo el tema del internet y se empezaba a difundir bastante la predicación, tan particular que en ese tiempo el pastor Chuy estaba enseñando. Claro, siempre ha tenido ese énfasis, pero en ese tiempo era mucho más marcado el tema digamos que exponer las falsas doctrinas, no con el afán de destruir, sino con el afán de crear conciencia, sobre todo dentro del mundo carismático, como nosotros que creemos en la continuidad de los... Sí, es correcto. Nosotros escuchamos mucho sobre los falsos maestros y nosotros nos dimos cuenta que estábamos en una falsa doctrina. Entonces ahí fue donde empezamos bueno, más o menos yo le escuché al pastor Chuy 5 años antes de salir de la iglesia donde estaba. Traté por muchos medios, ¿no? Porque el pastor donde estaba era muy amigo mío, pero ya teníamos diferencias doctrinales. Pero al final no hubo caso. Le invité, le pasé varias predicaciones del pastor Chuy y al final él no pudimos coincidir, no pudimos estar de acuerdo. Entonces tuve que salir. Y bueno, fue Dios guiándonos para que hoy seamos casa de oración. Claro, claro. No, pues es una bendición. Lo más importante es estar en Cristo. Es una bendición que nos una este deseo, no porque seamos perfectos o seamos mejores que nadie, sino es un deseo sincero de buscar al Señor a la luz de la palabra y de corregir a lo largo del tiempo que yo tengo en casa de oración. He visto incluso cosas que el mismo pastor Chuy ha rectificado a la luz de la palabra y eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando defender a algún hombre o defender a algún punto teológico, sino toda la escritura, toda la palabra de Dios, y eso es lo que nos une a través de los diferentes medios y en otros países como ustedes que están allá, nosotros que estamos bastante lejos, lo que nos une pues es la sinceridad de buscar al Señor en su... Sí, para nosotros es una gran bendición escuchar a los pastores de casa de oración en diferentes partes del mundo. Realmente nos enriquece y principalmente las predicaciones, las enseñanzas del pastor Chuy. Como tú dices, ¿no? Él es un hombre, a mí me admira su humildad, ¿no? Que él ha reconocido que muchas veces no está en ese pedestal donde él es intocable y él es perfecto, como a veces es la costumbre de algunos otros grandes predicadores, ¿no? Que podemos comunicarnos con él en cualquier momento y eso nos ha bendecido mucho, nos ha traído mucha confianza y también mucho crecimiento en lo personal y también a la congregación misma. Amén, amén. Y lo podemos ver. Pues pastores, platicábamos acerca de cómo la iglesia ha crecido y ha prosperado en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Casa de Oración Ciudad del Este, pues ha tenido la bendición de estar ya trabajando en un templo nuevo, en inaugurar un edificio nuevo. Y eso nos da mucho gusto, no porque estemos enfocados en los edificios como tal, sino por ver la mano de Dios. Cuando muchos lugares se están cerrando, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se ve de iglesias que están cerrando porque la membresía
se fue para abajo o se fue mucha gente, ya no se pudieron sostener las rentas, los edificios. En medio de todo eso, el Señor obra. Y creo que la enseñanza aquí es esa, es que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, el Señor añade y nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender, como dice la palabra. Yo pues, me gozo con ustedes, pastor. Sí, sí, sí. Realmente ha sido una gran bendición. El Señor nos ha ido guiando, incluso en el tiempo de la pandemia, ¿no? Nos ha unido más. Nosotros dejamos de tener por un tiempo cultos públicos, pero nos reuníamos a orar. Y esas reuniones de oración, increíblemente, luego al terminar, digamos, el periodo de cuando pudimos otra vez tener cultos, aumentaron las personas, vinieron más gente, gente nueva. El Señor ahí fue añadiendo personas, inclusive durante la pandemia. Para nosotros fue realmente algo sorprendente. También pensamos nosotros que eso iba a disminuir y cuando veíamos que muchas iglesias cerraban, pensamos también nosotros que nos iba a afectar para mal, ¿no? O íbamos a ir para atrás. Sin embargo, ahora tenemos más gente de lo que teníamos antes de la pandemia. Gloria a Eso es algo Dios. sorprendente y es la mano de Dios, ¿eh? Así es. Y se reunían, dices que se reunían para orar, pero presencial o por algún medio electrónico. Bueno, nosotros nos reuníamos de manera presencial. Acá la situación es un poco atípica, acá, bueno, durante la pandemia, ¿verdad? Porque estaban los cercos policiales, el control policial de todo el día hasta las 4 de la mañana. Pero había un lapso entre las 4:30 y 6 de la mañana en que no había ningún control. Entonces, en ese horario nos reuníamos. Y Orábamos y además, le decíamos a los hermanos, vengan, vamos a estar juntos. Porque nos dimos cuenta de que esa unidad o sea, aquí por lo menos, yo sé también que en todas partes es así, que estando juntos físicamente no es igual a estar virtualmente. No sé si me seguro, estás entendiendo. claro, Entonces claro. Dios nos dio No, esa posibilidad y a veces tuvimos reuniones de 60, 100 personas en ese horario de la mañana, no, y todos cabe los días, del resaltar, lunes a domingo. y cabe resaltar que el templo de ustedes es grande. O sea, Sí, es 60 para personas. 400 personas. Ajá, 60 personas para una capacidad de 400 no estaban, digamos que apretados como para exponerse. Y Sí, eso sí, es sí, sí, sí. un punto Sí, sí, sí. importante de resaltar. Entonces Dios nos dio esa gracia, ¿no? Y pudimos hacerlo. Y Dios nos mostró muchas cosas, gente creciendo espiritualmente. Parecía que las personas estaban más interesadas, estaban más, que querían estar en la iglesia, ¿no? Y yo sé que eso fue cosa de Dios, que Dios les traía, inclusive gente nueva se añadía en esos horarios que teníamos de oración, porque nos reuníamos para orar. Una hora y media, después la gente de ahí iba a sus trabajos. Wow. Es definitivamente Dios obrando de diferentes maneras en cada lugar. Y Así es. eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Pues pastor, el día de hoy vas a estar tocando un tema referente a los matrimonios o dirigido a los matrimonios. ¿Cuántos años de casados tienen tú y la pastora Pri? Bueno, en marzo cumplimos 39 años de Wow. matrimonio. Nos casamos No, muy pues ya, jovencitos en realidad. sí, Mi esposa tenía, bueno, Prince tenía 19 y yo 20, así que éramos casi muy adolescentes, ¿eh? jóvenes. Así Sí, muy sí, jóvenes, sí. sí. Muy jovencitos. Bueno, yo tenía 22 cuando me casé y sentí que era bastante joven, pues ustedes eran mucho más jóvenes, pero se disfruta y pueden ver a sus hijos, a sus nietos. ¿Cuántos nietos tienen ya? Ahora mismo tenemos 5 nietos. En ¡Wow! este enero nació la nieta, así que este, es la quinta, bueno, el quinto nieto de los ¡Qué nietos, ¿no? bendición! ¡Qué Sí, sí, bendición! sí. Pues es una bendición ver a los hijos, a los nietos y ver también a cómo están permaneciendo en el camino del Señor, sirviendo. Nosotros los pudimos conocer y nos gozamos por eso. Pues, pastor, estoy seguro de que la palabra que traes para los matrimonios nos va a ser de bendición, nos va a ser de provecho, nos va a ser necesaria. Estamos nosotros pues ya teniendo próximamente nuestro primer congreso de matrimonios
y el primer congreso después de la pandemia, que no habíamos tenido absolutamente nada como este tipo de eventos, y esta enseñanza vendrá de alguna manera a preparar el camino para lo que viene. Así que matrimonios, estén muy atentos. Está con nosotros el pastor Osvaldo Paiva, de Casa de Oración Ciudad del Este, en Paraguay. Adelante, pastor, que el Señor te use. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono y estamos Bueno, escuchando. muchas gracias, David, ¿eh? Muchas Adelante. gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los que conectados ahora y los que van a ver, ¿no? Es un placer estar aquí para compartir con ustedes un tema que, bueno, por la experiencia en el tema de tratar con matrimonios durante tantos años aquí en la iglesia que tenemos aquí en Ciudad del Este, eh, quería ponerle un título. Lo puse La necedad en el matrimonio. Nos dimos cuenta, o sea, al tratar con tantas personas durante tanto tiempo, que la mayoría, por ejemplo, de los hombres, voy a hablar de los hombres ahora, uh, se casa sin saber cómo es, cómo uno, cómo uno es, cómo es un marido, cómo es un marido. A veces le preguntamos a las personas y no lo saben. Incluso estando ya casados, siguen experimentando cada uno a su manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos más importantes para un varón cristiano que desea casarse? Bueno, el requisito más importante, por supuesto, es que la novia sea cristiana. Y en segundo lugar, debe estar seguro de que la ama y de que ella le corresponde, por supuesto, ¿no? Otro requisito importante es que pueda sustentar económicamente su hogar. Otra condición es que los padres de ambos estén de acuerdo y bendigan la boda. Se podría agregar algún otro requisito, pero básicamente eso es lo que se enseña en las iglesias cristianas, por lo menos lo que siempre enseñamos también aquí. Un joven me encaró un día y me dijo, pastor, ¿cómo puedo saber si la hermana que me gusta es la correcta? Si ella es la mujer que Dios quiere para mí. No me quiero equivocar, porque si no es para mí, no quiero ilusionarme y mejor me busco otra. Y su pregunta me hizo pensar, porque había algo que no estaba bien en la manera en que lo dijo. Quiero saber si ella es la correcta, si ella es la mujer que Dios quiere para mí. Vi que él estaba pensando solamente en sí mismo. Su actitud era egoísta. Entonces le pregunté, ¿vos crees que estás preparado para ser un buen esposo? ¿Un buen marido para ella? Y creo que sí, contestó. Y yo le dije, ¿cómo sabes si vas a ser un buen esposo? Y él respondió, porque cuando me case, voy a esforzarme para hacerlo. Es decir, él iba a casarse sin saber cómo ser un buen esposo. Y notablemente, en mi caso también, bueno, yo no era cristiano cuando me casé, pero no sabía nada de cómo ser, ni lo básico de cómo debe ser un esposo. Creo que mi esposa, o sea, que mi esposa, la que iba a ser mi esposa, sabía más que yo, ¿no? Mi esposa se llama Prince, ¿no? Y ella sabía más cosas que yo. Y en los primeros años, en realidad, la que llevaba adelante básicamente el matrimonio era ella. Yo era como un participante allí. Y me di cuenta de que no sabía nada. Entonces, creo que la mayoría de los hombres se casan sin estar preparados para ser buenos esposos. Es lo interesante, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 14. Dice así, la gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Una buena esposa es un regalo del Señor. Yo me pregunto,
¿A quién Dios le regala o le regalaría una buena esposa? ¿Sería a cualquier cristiano o al creyente que se ha preparado para ser un buen esposo? Pienso que Dios no sería justo si regalara una buena esposa a un hombre que no está preparado o a un hombre necio. Y si le diera una buena, o si le diera una mujer que no está preparada, una mujer necia, a un creyente que sí se ha preparado para ser un buen marido. Es un conflicto. O sea, esto crea mucho conflicto. Porque nosotros los pastores en la consejería generalmente manejamos, lo que más tratamos son problemas matrimoniales. Luego problemas con los hijos. Pero generalmente tiene que ver con problemas del hogar. Y vemos en la Biblia a una mujer llamada Abigail que estaba casada con un hombre necio. Es muy interesante lo que ella le dice a su marido, o lo que ella dice de su marido, cuando tuvo que correr para salvar su vida de un David airado que venía para matarle a él y a su familia por haberle ofendido. En 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, dice lo siguiente. Le dice Abigail a David que va a su encuentro, ¿no? No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. David perdonó la vida del esposo de Abigail, de Nabal, de su familia y de todo lo que tenía, porque ella fue una mujer sabia. Ella era una esposa sabia. Ahora, Abigail posiblemente no tuvo la opción de elegir esposo, porque en aquellos tiempos los matrimonios eran concertados por los padres, tanto del novio como de la novia, del hombre y de la mujer, ¿no? Así como Abraham también, él fue quien eligió la esposa para su hijo Isaac. Lo cierto es que a veces vemos el matrimonio que la mujer es más sabia que el varón. En otros casos es el hombre. El hombre es más sabio que la mujer. A veces vemos que la necedad es también la causa de muchos problemas. Porque ambos o uno de ellos no toma sabias decisiones. O sea, toma malas decisiones. Entonces eso crea conflictos en el matrimonio. Y creo que muchos varones hemos vivido neciamente de solteros y nos casamos así. Y supongo que a veces todavía podemos ser como Nabal cuando tenemos actitudes necias, cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos tonterías o somos egoístas y orgullosos. Repito, los problemas más frecuentes en la consejería pastoral son los matrimoniales. Y en general la necedad es la causa de la mayoría de los conflictos. Hace unos años atrás vino una pareja con problemas. El hombre había sido infiel y ya en una primera reunión ya se habían perdonado. Él ya la había perdonado, le había pedido perdón a ella, ella la había perdonado. Pero seguían los conflictos porque la mujer realmente no le podía perdonar, no olvidaba su infidelidad. Entonces tuvimos una segunda entrevista para tratar de solucionar el problema, ¿no? Después de hablar sobre la forma en que Dios quiere
que se perdonen, ¿no? Comenzó él le dijo a su esposa que se arrepentía, ¿no? Y confesó todo lo que había hecho, confesó sus malas actitudes, su egoísmo y muchas otras cosas más. Y la mujer le decía, no, falta esto, falta aquello, te olvidaste de aquello que me hiciste hace tanto tiempo, en fin. El hombre, bueno, confesó todo, le pide perdón a la esposa y luego yo le dije a ella, miren, los problemas del matrimonio son realmente 50 y 50. Él confesó su pecado, tú le perdonaste a él. Ahora, hermana, yo quiero que vos también confieses tu pecado a él y le pidas también perdón, porque ambos tenían fallas. Pero ella dijo, no, yo no tengo la culpa de nada. Él es el culpable de todo el problema de nuestro matrimonio. Así que yo no tengo nada que decir aquí. Y se retiró. Y ese matrimonio siguió en problemas. Porque en realidad ella nunca le perdonó. Entonces, han vivido en problemas durante mucho tiempo. Esa pareja se retiró de la iglesia. Pero siempre estuvieron en problemas. Siempre. Y eso afectó también a sus hijos. Tanto que el varón, el muchacho de 18 años también empezó a tomar muchas malas decisiones en su vida. Por eso decía que deberíamos estar preparados para poder casarnos. Deberíamos poder hablar de los problemas comunes en el matrimonio para poder también tomar sabias decisiones. Porque sin duda, los problemas causados por la necedad, causados por las malas decisiones que se toman en el matrimonio, sin dudas también afectan a los hijos. Y muchos hijos salen con malos ejemplos de sus casas y también se casan, forman pareja y siguen cometiendo equivocaciones, siguen actuando neciamente. Por eso es que es notable que la mayoría de los matrimonios de la iglesia tienen problemas. Y el trabajo pastoral es siempre tratar de que ellos tomen decisiones sabias, que se arrepientan, que se pidan perdón y que de ahí en adelante tomen decisiones sabias, que usen la palabra de Dios para poder resolver sus problemas, que usen la palabra de Dios para saber cómo tratarse. Eso es fundamental. Yo lo he hecho en mi propio matrimonio, con mi esposa. Aún después de conocerle al Señor y ya ser pastores, seguíamos teniendo conflictos. Pero cuando aprendimos a usar la palabra de Dios para poder resolver nuestros problemas y para evitar problemas y para aprender cómo tratarnos, entonces las cosas empezaron a cambiar. Tanto es así que un día estábamos hablando con mi esposa y yo le pregunto a ella, le dije, amor, ¿hace cuánto tiempo que no discutimos? Y ella me dice, ya no recuerdo. Porque de verdad meses pasaban sin tener ninguna discusión. Era algo extraordinario. Y era algo tan sencillo. Simplemente miramos lo que dice la palabra de Dios, de cómo tiene que ser un esposo. Y ella miró y estudió la palabra de Dios para saber cómo ser una buena esposa. Y comenzamos a aplicarlo en nuestra relación matrimonial. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios, que es infalible, nos ayudó para tener un matrimonio no perfecto, pero sí un buen matrimonio. Porque nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo de la congregación, pero también principalmente ejemplo para nuestros hijos. Y ha sido una bendición realmente, porque todo lo hizo el Señor. Cuando obedecemos la palabra de Dios, el Señor mismo nos ayuda. Yo quiero animarles también a todos los que me están escuchando, a todos los que me están viendo, a que lo hagan. ¿Ya? Su pastor conoce la palabra. El pastor les puede enseñar a ustedes cómo
aplicar la palabra de Dios a sus matrimonios. ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser una buena esposa? ¿Cómo ser buenos padres? Está en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 29. En la versión Palabra de Dios para Todos les voy a leer. Dice el apóstol Pablo: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa. La purificó con la enseñanza de las buenas noticias y con el agua para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie odia a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. El esposo cristiano debe entregar su vida por su esposa. Qué interesante, ¿no? Yo cuando me casé no tenía esa no, ni idea, ¿no? Yo después de mucho tiempo entendí eso. Yo debo entregar mi vida por mi esposa. Y lo he hecho desde hace muchos años. Lo he venido haciendo, ¿no? Yo entrego mi vida por mi esposa, ¿no? En una entrega total sin condiciones. Así como Cristo nos amó a cada uno de nosotros, que somos su iglesia. El amor del esposo cristiano por su esposa va mucho más allá que satisfacer sus necesidades materiales y emocionales. Debe amarla como ama su propio cuerpo y cuidarla con todas sus fuerzas y con todo su ser. ¿Quién quiere lo malo para su vida? ¿Quién hace daño a su propio cuerpo? Sin embargo, el necio maltrata a su esposa, la descuida y muchas veces la ignora. Es más, llevar una vida, muchos dicen, yo no le hago daño a mi esposa, yo suplo sus necesidades, en la casa no falta nada, yo siempre estoy presente, soy un buen proveedor, la trato cortésmente, pero eso no es suficiente. Entregar la vida, ¿no? Es algo mucho más grande. Esto abarca mucho más. Abarca el hecho de estar no solo presente, sino ser parte de su vida, parte de lo que ella desea, anhela y de lo que ambos queremos ser para el Señor. Nuestra intimidad va mucho más allá. Nuestro nivel de comprensión, de entendimiento tiene que ir creciendo en ese sentido. Yo soy parte de mi esposa y ella es parte de mí. Su dolor es mi dolor, su necesidad es mi necesidad. Yo no puedo estar ajeno a ninguna necesidad que ella tenga, porque yo soy ese esposo que da su vida por ella. Por eso ni se nombra siquiera el maltrato verbal, ni mucho menos físico, de un esposo cristiano hacia su esposa. Es como Cristo trata a la iglesia. Es de la misma manera que Él nos ama, nosotros debemos amarle a nuestras esposas. Eso es algo extraordinario. Humanamente hablando no lo podemos hacer, pero Dios dice, ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Y con ese amor nosotros tenemos que amarle a nuestras esposas. Ese es el amor ágape, el amor de Cristo por su iglesia. Es el mismo amor que nosotros damos a nuestras esposas. Y nosotros también debemos preparar a nuestros hijos varones, los esposos, debemos preparar a nuestros hijos varones para que sean esposos bíblicos, esposos conforme a la voluntad de Dios, y orar por ellos para que Dios les regale buenas esposas. Estoy seguro de que el Señor oirá nuestras oraciones, pero si no preparamos a nuestros hijos, hay una posible consecuencia. Dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye.
Es triste muchas veces ver eso. Muchos hombres se quejan de sus esposas. Muchos hombres que se casaron siendo cristianos y que se casaron con mujeres cristianas. Y hoy tienen problemas. Tienen conflictos terribles. Y sus matrimonios están mal. Y por ende también los hijos están mal. Hace un tiempo atrás tuvimos que intervenir con mi esposa en un hogar cristiano, ¿no? Ya una pareja de más o menos 20 años de casados, hijas adolescentes, una hija pequeña, y había un grave conflicto, ¿no? Porque la mujer estaban pasando por problemas económicos, pero ella no quería bajar su nivel de vida. Estaban ganando mucho menos de lo que ganaban antes. Entonces, él le pedía por favor a ella que se pongan de acuerdo y se achiquen, que acomoden su economía para poder seguir adelante, para que puedan pagar sus deudas. Las deudas estaban creciendo. Entonces, la mujer decía, no, vos tenés que ganar más. Yo no puedo dejar de hacer lo que hago. O sea, le decía simplemente, vamos a cambiarle a nuestras hijas, están en un colegio muy caro. Vamos a poner en otro colegio para poder ajustar nuestra economía. Y digo, no, vamos a tratar de mudarnos a una casa donde podamos pagar, pero la casa que estamos viendo es muy cara. Pero ella decía, no. Entonces había problemas. Vamos a dejar de salir 2 o 3 veces a la semana a comer en restaurantes. Vamos a preparar la comida aquí, pero tampoco quería. Entonces se creó un conflicto allí. Procuramos hablar con la mujer no quiso, la esposa no quiso ceder ni 1 milímetro y el esposo no sabía qué hacer. Pero también nos dimos cuenta de una cosa, cuando hablamos con el esposo, él también había sido desordenado, muy desordenado en sus finanzas, en su vida personal, en sus negocios. Y lógicamente la consecuencia fue que empezaron a tener graves problemas económicos. Y ambos por necedad, él por ser desordenado y siendo ya cristiano, no ordenar su vida, no ordenar su economía, bueno, derivó en este problema. Y también la mujer, neciamente, ¿no? Queriendo mantener un nivel de vida que ya no podía. Y eso estaba afectando ya a sus hijas. Entonces, costó mucho realmente y aún hasta hoy siguen teniendo problemas. Les doy este ejemplo para que puedan ver nada más de que, yo hablo directamente a los varones ahora, ¿no? Nosotros los hombres somos responsables de nuestra esposa, de nuestros hijos. Nosotros somos la cabeza del hogar. Nosotros debemos ser hombres de Dios. Debemos actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor nos muestra nuestras debilidades, ¿verdad? Las cosas que están mal en nuestra vida, pues debemos cambiarlas, ¿no? Porque eso va a afectar para mal nuestra relación matrimonial y también va a afectar a nuestros hijos. Así es que nadie quiere una esposa necia, ¿no? Mi esposa es sabia, mi esposa y yo nos manejamos, nos ganamos mucho dinero, sin embargo el Señor nos ha bendecido siempre en el sentido de que nunca hacemos nada sin estar de acuerdo. Nosotros nos manejamos siempre de acuerdo a lo que ingresa, tratamos de tener una economía basada en lo que dice la palabra de Dios. Y así también ahorramos. Ahorramos, tenemos ahorros para cuando haya necesidades, ya sea de salud o queremos cambiar el auto, queremos hacer mejor en la casa, tenemos un ahorro.
no andamos haciendo préstamos. Entonces, son enseñanzas que están en la palabra de Dios y que los matrimonios cristianos deben aplicar a su vida, principalmente el hombre. El hombre es el que debe enseñar a la esposa o ponerse de acuerdo con ella y ser ejemplo para sus hijos. Así es que los creyentes debemos, los varones, los creyentes debemos ser ejemplo para nuestras hijas, para que no escojan casarse con un naval y sufran por tener un esposo necio. Nosotros tenemos que ser ejemplo de hombres sabios para ellas, ejemplos de hombres sabios para nuestros hijos varones, ¿no? Para que ellos puedan también imitarnos cuando escojan para sus esposas y nuestras hijas para sus esposos. Nuestras esposas necesitan que seamos esposos sabios. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7. Dice lo siguiente: vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy vivimos en una época muy difícil. Ustedes ya saben, ¿no? Todo el lío que está creando el feminismo en todo el mundo. Hoy tenemos mujeres que dirigen sus hogares y esposos que se someten a la autoridad de sus esposas, algo completamente antibíblico, ¿no? Y vemos, lo que vemos en la sociedad es producto del desorden que hay, de la falta de liderazgo masculino. Y eso está trayendo cosas terribles, problemas terribles en los hogares. Recibimos familias así, recibimos matrimonios así en la iglesia. Y tenemos que ir arreglando esos problemas. Tenemos aquí mismo en la iglesia varios matrimonios donde la mujer es la cabeza. Ya han venido así del mundo. Y es un trabajo arduo realmente tratar de ordenar ese matrimonio, ¿no? Que el hombre sea cabeza y que la mujer se sujete a su marido. Es un trabajo inmenso. Bueno, pero con la ayuda de Dios estamos viendo que los matrimonios están mejorando. Pero el tema está en que el hombre es el que tiene que asumir su responsabilidad y llenarse de la palabra de Dios para poder ocupar el lugar que Dios le ha dado, de ser cabeza de su esposa, cabeza de su hogar. Debo reconocer esto, ¿no? Que mi esposa es más frágil que yo, tanto emocionalmente como físicamente, pero somos iguales delante del Señor, ¿no? Como dice la Escritura. Pero yo debo ser cabeza porque yo soy más fuerte. El hombre es la figura protectora. El hombre es el que toma las decisiones, ciertamente con la esposa, pero él es cabeza. Por tanto, yo soporto las imperfecciones y debilidades de mi esposa. Yo no me estoy quejando. Yo sé que ella es más frágil, es emocional, puede fallar, puede tomar malas decisiones, puede también de repente caer por causa de algún problema o porque no soporta la presión de un problema grave, ¿no? Entonces, yo no le exijo que sea fuerte en las dificultades. Yo soy su escudo y su protección. Hombres que se quejan de sus esposas son hombres necios y su conducta es vergonzosa. Yo también era antes así. Yo me quejaba de mi esposa, pero es cuando el Señor me reprendió y lo entendí por la palabra, entonces yo le pedí perdón a mi esposa. Nunca más me quejé. Soporto las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Yo debo permanecer fuerte. Ciertamente, hay veces en que caigo y mi esposa me sostiene, pero no todas las veces. Normalmente, yo soy el que soporto y no me quejo. No me quejo delante de mi esposa ni delante de mis hijos, porque yo soy el hombre de la casa. Dios me puso allí.
Y Dios me da la fortaleza para que yo pueda tratar a mi esposa cordialmente, cortésmente, aún estando bajo presión y en dificultades, y no quejarme. El esposo sabio ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo es ese amor? Ese amor está en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, dice en la palabra de Dios para todos: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Este es el amor que debemos tener por nuestra esposa en la práctica. Y es el único amor que puede permanecer para siempre en cualquier circunstancia. El hombre necio no tiene el amor de Dios. En consecuencia, siempre está creando conflictos en su matrimonio. Y también crea conflictos con sus hijos. Ahora, el ser humano no tiene este amor. El amor de las personas sin Dios es egoísta. Los hombres que no son cristianos solamente pueden amarse a sí mismos. Por eso no están en condiciones de ser buenos esposos. No se puede pedir a un hombre que no es cristiano que sea un buen esposo. No podrá lograrlo, porque ser un buen esposo requiere tener el amor de Dios. Y ese amor solamente lo podemos recibir por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, la persona que no es cristiana, el hombre que no es cristiano, no es paciente por mucho tiempo, no es bondadoso por mucho tiempo, no no tiene la fortaleza para soportar los problemas del matrimonio. No puede tratar a su esposa como vaso más frágil. Entonces, no soporta por mucho tiempo también los problemas de la relación o de la familia. Sin embargo, el hombre, el esposo que tiene el amor de Dios sí puede hacerlo. El amor de Dios en el esposo es lo que hace que una mujer pueda sentirse completamente satisfecha en la relación matrimonial, en la familia, aún en medio de las dificultades que pudieran venir. Como le respondí, ¿verdad? A este muchacho que vino a decirme o a consultarme, a preguntarme si cómo debía orar para tener una buena esposa, para que Dios le regale una buena esposa. Yo le dije, tú primero tienes que ser un buen esposo. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida con una buena esposa? Entonces, prepárate para ser un buen esposo. Prepárate para amarla con el amor de Dios, con el amor de 1 Corintios 3, con ese amor. Y ora al Señor y el Señor te lo va a enviar, porque eso es lo que promete, ¿no? Entonces, lo primero que un hombre debe hacer, un esposo, para ordenar su matrimonio, es reconocer su necedad. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Muchos son esposos, muchos hombres llevan su relación matrimonial a su manera. Mujeres también, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí a los hombres. Muchas veces los hombres se casan y quieren vivir imitando lo que vieron en su familia. Muchos hombres imitan a sus propios padres en su relación matrimonial, siendo que si su padre no era cristiano, obviamente la relación que tenía con su mamá no era la correcta.
¿no? Puede haber matrimonios sin Dios que puedan aparentar ser buenos, pero en realidad no lo son. Porque el matrimonio Dios creó el matrimonio para bendecir a sus hijos. Entonces, el matrimonio en realidad es para los cristianos. Es para los cristianos, repito. Así que debemos decir, o sea, debemos dejar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, en el mundo, todas las cosas que hemos aprendido de otros matrimonios que no eran cristianos y aprender a ser esposos cristianos. Nuestra vida anterior era una vida necia. Si ustedes también son como yo, que yo me casé no siendo cristiano durante 10 años. Mi vida con mi esposa fue un desastre, ¿no? Por la misericordia de Dios no nos divorciamos, pero tuvimos muchos problemas. Después, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, seguimos teniendo problemas. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios, especialmente el amor de Dios a nuestra relación, entonces todo cambió, ¿no? Ahora yo puedo decir que soy un esposo sabio y mi esposa es una esposa sabia. Simplemente porque aplicamos 1 Corintios 13, 4 al 7 en nuestra relación. Y nunca falla, porque la palabra de Dios es infalible. ¿Seguimos teniendo problemas? Sí. Pero nuestra relación siempre es fuerte. Nuestra relación es cada vez mejor, ¿no? Porque eso es lo que Dios ha prometido, ¿no? Que nuestro matrimonio iba a ir creciendo en amor, creciendo en amistad, creciendo en compañerismo y en todo lo bueno. Y podemos dar gracias a Dios también de que podemos ser buenos consejeros para nuestros hijos y para todas las personas de la iglesia, por supuesto. Entonces, yo te animo, a vos, varón, ama a tu esposa. Como dice 1 Corintios 13, ámala con el amor de Cristo. Y eso traerá grandes beneficios. Tu matrimonio en breve será un matrimonio maravilloso, ¿no? Eso es algo tremendo, ¿no? Es tremendo. Uno lo tiene que experimentar realmente. Yo soy feliz en mi matrimonio. Yo quiero estar en mi casa, quiero estar con mi esposa. En realidad trabajamos juntos luego. Pero a veces estoy en mi oficina yo y ella está en su oficina y de repente la llamo y le digo, amor, ¿qué estás haciendo? Te extraño, ¿no? Porque es verdad. Eso produce el amor de Dios. Un amor tan abundante, tan extraordinario. Y eso es lo que vos, varón, tenés que empezar a hacer con tu esposa. En segundo lugar, pídele a Dios que te dé su amor. Ese amor de 1 Corintios 13 no lo tienes tú, no lo tengo yo, no lo tiene nadie. Es lo que Dios da. Romanos 5:5, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahí está. Tercero, pídele a Dios que te haga sabio. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que no hay excusa para no ser buenos esposos, sabios y amorosos. Todos los cristianos podemos serlo, sin importar la cantidad de años que hayamos estado casados sin Dios, o sin importar la cantidad de años que no hayamos tenido una enseñanza correcta sobre cómo ser buenos esposos. Dios quiere que dejemos de ser esposos necios y nos quiere ayudar para ser sabios, para bendecir a nuestras esposas, a nuestros hijos y a la iglesia. Y es posible. Es posible. Se lo dice un hombre que fue un esposo necio y muy necio. Pero ahora el Señor me dio todo eso. En Cristo me dio su amor. En Cristo me hizo sabio. Y mi esposa lo disfruta. Y mis hijos también. Así es que yo te animo de corazón a que puedas hacerlo. Y eso lo notarás en breve. No es que va a pasar mucho tiempo,
Comienza a aplicar este principio. Sé un hombre sabio. Tu esposa te lo agradecerá. Y ella también posiblemente, con certeza, va a crecer una mujer sabia. Y esa combinación, hombre sabio, esposo sabio, mujer sabia, esposa sabia, trae cosas maravillosas. Te lo agradecerá tus hijos. Te lo agradecerán también tus amigos, las personas que te rodean. Serás un gran ejemplo. Realmente me gozo y quisiera de todo corazón que el Señor haga su obra en tu vida, mi querido hermano, y que eso se vea en la relación con tu esposa, que es el regalo de Dios para tu vida. Realmente es una gran bendición. Y para terminar, quisiera orar por todos los varones, por todos los esposos. Quisiera orar para que realmente Dios comience a levantar una nueva generación de esposos bíblicos, esposos que hagan la voluntad de Dios y esposos que den testimonio de lo que Dios puede hacer en un matrimonio. Aún aquellos matrimonios que están destruidos, Dios lo puede hacer y lo va a hacer con tu vida, mi querido hermano. Si quieres orar conmigo, podemos orar así. Señor, te doy las gracias, 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 mil gracias, Señor, porque tú cambias nuestro lamento en baile, tú cambias nuestras circunstancias, Señor. Tú puedes edificar, Señor, nuestras vidas matrimoniales para que seamos esposos bíblicos, esposos amorosos, esposos sabios. Señor, levanta en este tiempo una generación de varones, Señor, que amen a sus esposas con el amor de Cristo y que ese amor haga maravillas, Señor. Que todo conflicto, que todo problema, Señor, sea solucionado de una vez y para siempre. Y que, Señor, los hijos de los matrimonios, Señor, vean el amor entre sus padres. Vean que su papá, que su padre es cabeza de su hogar, es cabeza de su esposa. Vean cómo realmente su padre ama a su esposa, a su madre, con el amor de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. Así mismo. Y ellos salgan bendecidos y ellos también quieran ser como su papá y las mujeres, las hijas quieran tener un esposo como su padre y que esta bendición sea, Señor, derramada sobre la iglesia, Señor, para que en realidad todos los matrimonios de la iglesia sean matrimonios bíblicos y que sean un ejemplo, Señor, y que eso traiga, Señor, bendiciones abundantes, Señor, a tu casa, a tu iglesia. Te doy las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por la palabra. Y sin duda que años de experiencia en el matrimonio, 39 años de matrimonio. Obviamente, como comentabas, antes de conocer al Señor, uno aprende de todas maneras lo que no debe hacer. Y después el Señor nos va enseñando en su palabra. Y es una bendición. Como decías también, pues esperamos que se levante una generación nueva en donde tenemos en primer lugar a Dios en nuestro matrimonio, no en primer lugar a la pareja, que es lo que generalmente ocurre. Es tener en primer lugar uno mismo o tener en primer lugar a la pareja, pero en primer lugar siempre tiene que estar Dios. Y cuando está este cordón de tres dobleces, pues no se rompe fácilmente. Y sabemos que así será. Que el Señor siga fortaleciendo los matrimonios de nuestra congregación, también de nuestros hermanos por allá en Ciudad del Este, en Paraguay. Muchas gracias de nuevo, pastor. Saludos a tu esposa Prince, a tus hijos, a toda la iglesia y esperamos vernos pronto si el Señor lo permite. Sí, sí, sí. Muchas gracias, David, por la oportunidad. Espero que Amén. realmente sea una bendición y Amén. realmente queremos porque hay algo que es cierto, ¿no? Una iglesia fuerte está compuesta de matrimonios fuertes. Amén. Necesitamos trabajar por nuestro matrimonio. Nosotros acá tenemos muchos problemas todavía. Tenemos, como estaba diciendo, hay gente que viene de afuera, viene del mundo, donde aquí generalmente es muy fuerte el matriarcado. La mujer en realidad es la que gobierna la casa en muchos matrimonios. Mismo mi esposa era mi cabeza antes. Yo le digo por experiencia, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ordenar eso. Y eso lleva trabajo, pero la gracia de Dios es maravillosa, ¿eh? Claro. Es la tendencia que nos dejó el pecado, ¿verdad? Oh, Fue sí, una sí, sí, de las exactamente. Ahí está. maldiciones. Exacto. Y bueno, pues sabemos que el Señor lo transforma todo, nos hace nuevas criaturas
y nos queda a nosotros esa responsabilidad de tomar el timón del barco y Así tomar esa es. responsabilidad porque la autoridad del varón no se la gana. Así tendemos a pensar, no es que yo tengo que ganarme, no tenemos que ganarnos nada, el Señor ya nos lo dio, lo que tenemos que hacer es asumirlo y Sí. asumirlo con, como la palabra dice, ¿no? Portados varonilmente. Y bueno, pues eso es algo que a través del tiempo el Señor nos va enseñando y vamos puliendo y vamos perfeccionando. Y bueno, pues muchas gracias, pastor, de nuevo por la palabra. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos por permanecer en este servicio online. Que pasen muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Gracias, gracias, pastor Que el Señor le Osvaldo. bendiga. Gracias, gracias.